Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, que como dice el gran Tony Simón, pues es tardes de Chile. Muy bienvenido, mi querido profesor y politólogo, director del Tanque del Pensamiento, Patria de Martí. ¿Cómo está usted hoy? De lo más bien, mi querida Cari. Gracias a Dios. Un placer, como todos los viernes en la tarde, estar compartiendo con el tremendo equipo de radio y televisión Martí y, por supuesto, con esa distinguida audiencia que este programa tiene. Me gustaría, Julio, conversar un poco de lo que está ocurriendo en la región, que está bastante agitada. Nicolás Maduro ha aumentado el envío de petróleo a Cuba con ayuda de Irán. En comparación con agosto se observa un incremento de 26.000 barriles diarios de petróleo enviado a Cuba. Ahora, me gustaría que usted brevemente me explicara qué tipo de situación está subiendo de la parada Maduro. Cuba necesita indudablemente, pero aquí hay un elemento que es Irán. Irán está relacionado con el incremento de la exportación petrolera a Cuba para suministrar condensado a Caracas para diluir el petróleo está apresado venezolano e impulsar los proyectos de PDVSA. ¿Qué reacción tiene usted ante esto? Primero tenemos que recordar que Irán tiene una relación con el castrocomunismo de una alianza estratégica fundamental. Ambos países tienen sanciones contra sus regímenes por el comportamiento poco civilizado de su dirigencia. Entonces se asisten mutuamente para burlar las sanciones, para transportar determinados mecanismos de subversión, comparten inteligencia. Irán tiene las milicias de Hezbollah a través de toda América Latina, pero el puente de entrada es Venezuela. Venezuela es la entidad que el castrocomunismo ha decidido utilizar para entrar, o sea, transportar fondos, en fin, es un mecanismo, es una conexión, una fábrica de pasaportes falsos que están haciendo en conjunto con Irán en Venezuela, todos bajo el radar, la logística y la fabricación. O sea, está en vez de made in China, está hecho en Cuba, ¿te das cuenta? Entonces, el tema del petróleo, Cuba, como dice, tiene un problema serio de supervivencia. La represión tiene un costo elevado y le está pidiendo a Venezuela pues una mayor cuota de sangre, literal, para el precio que tiene que pagar para ayudarse a mantener en el poder. Porque volvemos y recordamos que la dictadura en Venezuela se puede sostener igual que la de Nicaragua gracias a la inteligencia castrista, la coordinación y logística que el comunismo cubano le ofrece para mantener ese régimen en vigencia. Entonces Venezuela, o sea, podemos decir, Nicolás Maduro tiene prácticamente una guardia exclusiva de Hezbollah a su mando. Están ahí esperando por si hubiera algún problema poder reaccionar. Entonces eso también tiene un costo. Irán tiene muchas organizaciones de pantalla en América Latina que conduce negocios que alguien lo puede ver y pensar que son negocios lícitos, porque operan como negocios lícitos, pero sirven los propósitos del Estado dictatorial de los ayatolas. Entonces, todo esto es con el visto bueno y
la ayuda de la inteligencia castrista para navegar a través de América Latina, que tiene una presencia muy extendida. Entonces, en este sentido, Venezuela está simplemente siguiendo los pasos que le están marcando. O sea, aquí no hay ninguna expresión de autonomía, ninguna decisión propia que no sea las órdenes que está recibiendo, porque eso es parte de nuevo de el precio que Venezuela tiene que pagar para poder mantener el socialismo en su país. Precisamente me voy a Venezuela, porque indudablemente aquí hay otra realidad, y es que justamente en este momento la justicia chavista aplazó por novena vez la audiencia de Javier Tarazona, el preso político que informó sobre el conflicto fronterizo con los disidentes de la FARC. Deme su criterio hasta dónde va a llegar la situación en Venezuela, cómo Cuba está apretando las tuercas para que todo lo que sea con relación a las declaraciones de Saab pues sean sencillamente para detenidas por el momento, así como la extradición del Pollo Carvajal. Es sumamente preocupante, Cari, para el régimen castrista, porque las personas, o sea, hay que entender que la supervivencia que ha tenido el comunismo cubano desde 1959 se debe, entre muchas cosas, a el éxito que ha tenido de mantener una campaña de desinformación en el exterior, que le ha permitido tener una serie de apologistas, de penetración, no solo de agentes de la inteligencia, sino también de personas que pues pueden ser convencidos de que la realidad cubana es diferente a la que realmente lo es. Entonces, es una obra constante para desviar atención cuando hay que desviarla, presentar otra crisis para de nuevo trasladar el enfoque internacional. Son estrategias que hemos visto constantes, o sea, y si miramos, si hacemos un recorrido histórico desde 1959, nos podemos dar cuenta cada vez que ha habido un incidente contrario a la imagen que ellos quieren proyectar de que en Cuba todo anda bien, que todo el mundo está feliz y que quieren seguir siendo dirigido por un Estado de un partido, etcétera, etcétera. Bueno, pues la desinformación en el exterior es importante porque, de nuevo, Cuba comunista es un Estado parásito. O sea, necesita del Occidente, necesita del mundo libre, porque ese petróleo que le manda a Venezuela, que va a revender en el mercado, no puede subsistir solamente con el mundo socialista y el mundo islámico. Pero aquí ha intervenido ahora un factor que puede moverse contra Nicolás Maduro, porque la Corte Penal Internacional está investigando y ha aceptado que Nicolás Maduro sea justamente investigado por la Corte Penal Internacional, donde este mandatario se suma a Slobodan Milosevic de Yugoslavia, Muammar Gaddafi de Libia, Omar al-Bashir de Sudán, Laurent Gbagbo de Costa de Marfil y Jan Kambanda de Ruanda. Mire usted, ¿hasta dónde esto puede afectar todo lo que Nicolás Maduro está haciendo en Venezuela para desestabilizar la región, no solamente bajo el manto ideológico de Cuba, que sabemos que es parte del eje del mal, pero también Colombia, y desde luego no podemos dejar de hablar de Nicaragua, que después vamos a comentar sobre ese tema. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque esto lo pone en evidencia
y esto es un golpe fuerte tanto para él como para la tiranía castrista. No, por supuesto, y hay que siempre tener presente el hecho de que uno de los mayores temores que tiene el castrocomunismo es lo que le pasó a Noriega. O sea, que Noriega fue no, en Granada torturó. Exacto, pero el problema de Noriega es por su participación en el narcotráfico. Entonces, esto es como relajo con orden. O sea, ellos están conscientes, ellos me refiero al castrocomunismo, que los Estados Unidos sabe que Cuba comunista tiene un papel en el narcotráfico. Ahora, de acuerdo a determinados testimonios, la magnitud de todo lo que se expresa y el papel que al final todos los caminos conducen a La Habana, el papel que esto pueda tener, pues entonces sí, ya no solo es lo que calladamente la inteligencia de los Estados Unidos puede saber y no arma un revuelo. Testimonios de determinadas personas que tienen conocimientos de el papel del régimen de Maduro, que es decir, el papel que tiene Cuba comunista, pues esto sería algo muy dañino para la imagen que ellos necesitan mantener para tener los aliados que tienen en el mundo, para hacer los favores que ellos urgen para la supervivencia. De modo de que es el gran temor que tienen, porque la realidad es que los Estados Unidos tienen razones de sobra por la cuestión de la seguridad nacional, por el enorme daño que le hacen las drogas a la nación norteamericana, para tomar medidas e ir a diferentes fuentes que proveen espacio y ayuda logística y se benefician del narcotráfico. Entonces, en esto está mencionado, como tú, o sea, ya que hablaste de Colombia, las FARC, los carteles de México, los rostros que tenemos en el régimen de Nicolás Maduro, elementos de las Fuerzas Armadas socialistas en Venezuela. O sea, todo esto tiene que ver enormemente con inquietud de personas como Saab y como el Pollo Carvajal. O sea, el gran daño que le pueden hacer a la imagen que ellos pues necesitan de nuevo preservar. Entonces, sin lugar a dudas, en estos momentos estamos viendo grandes movidas para poner presión a que se disminuye los cargos contra estas personas por la información que sabe. O sea que sin lugar a dudas, en adición a llegar a una corte internacional, pero hay muchas personas, Cari, que al convertirse en testigos de Estado, pues empiezan a hablar, y estas personas tienen mucho de qué hablar. Ese es la gran preocupación del castrocomunismo, y bueno, están invirtiendo enormes recursos de todo tipo para minimizar y lograr poner presión para que bien les resten cargos, para que demoren extradiciones a lugares donde realmente tendrían que enfrentar la justicia. Así que eso es otro de los problemas de la dictadura cubana. Ahora bien, hay muchos y tengo un artículo muy interesante que se llama precisamente de Varsovia a La Habana, notas para la transición que viene. Hay diversos sectores, ¿no? Y esto es para la audiencia joven, que quizás cuando se produjeron hace 30 años las situaciones de Cuba, de Polonia, pues no habían nacido. Y este Bentancur Ponce de León señala en este artículo que procede del Instituto Cato, que hace 30 años Cuba y Polonia compartían el mismo sistema político y económico con resultados similares, y que hoy Polonia demuestra que existe un camino distinto que le podría servir
a la Cuba que viene. Yo quisiera su criterio, porque hace poco más de 30 años ambos países tenían y un mal común, un régimen totalitario y un sistema de planificación central, con la diferencia de que Polonia no colectivizó toda la tierra y existían pequeñas empresas privadas, y mientras que Fidel Castro fue más ortodoxo y tomó completamente el control absoluto de el Estado con la ofensiva revolucionaria, recuerde usted, del año 68. Me gustaría su criterio sobre este artículo, sobre este análisis, porque, por ejemplo, en Polonia, indudablemente el movimiento Solidaridad marcó una gran diferencia. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Podría ser el éxito de la libertad económica que Polonia tuvo a pesar de estar bajo el bloque soviético, marcar la diferencia al centralismo que mantiene en este momento esa tiranía castrista? ¿Cómo lo ve usted? Mira, Cari, primero aprovecho porque precisamente de eso escribí el libro Democratización en Cuba, que lo estamos ofreciendo gratuitamente para cualquiera que lo quiera descargar en Patria de Martí. Lo pueden descargar y tenerlo para que lo puedan leer, y es precisamente sobre ese tema. Mira, es muy importante cuando cae el comunismo, una dictadura comunista, el curso que se toma. Es casi tan importante como el proceso de liberación, porque Rumanía, por ejemplo, 13 años, tomó 13 años después del ajusticiamiento de Ceausescu para que realmente hubiera democracia en el país, porque lo que llegaron al poder fueron los comunistas reciclados que se cambiaron el nombre, y en efecto el progreso fue muy lento. Entonces hay países que tomaron cursos tras la caída de la Unión Soviética muy lentos, y que pues tuvo consecuencias terribles. Podemos mirar a la propia Rusia, por ejemplo, que tuvo, digamos, una democracia muy corta, porque Putin llegó a los pocos años y volvió, si bien no al mismo modelo soviético, pero sí a una forma de despotismo que no es lo que soñaron los demócratas rusos, por lo que lucharon. Entonces, es fundamental determinados pasos, y te diría que Polonia y la República Checa, Hungría, son modelos de éxito, pero en el caso cubano es mucho más violento el daño que ha hecho el comunismo que lo que ocurrió en Alemania Oriental, en la República Checa, o sea, la antigua Checoslovaquia, Hungría y Polonia. Ninguno de esos países llegaron a los niveles de miseria, como el caso de Cuba, una destrucción tan fundamental del país, como el caso de Cuba. El hecho de que el castrocomunismo ha sobrevivido, ha logrado sobrevivir, quiere decir que conoce muy bien el ejercicio del despotismo y la utilización del terrorismo de Estado para mantenerse en el poder. Entonces, quiere decir, yo diría que se puede tomar del modelo polaco muchas cosas, pero el modelo polaco más reciente, años después, que lanzó los procesos de descomunización. Eso, en mi apreciación, hay que tomar el modelo que se utilizó contra Alemania nazi, de inmediatamente empezar el proceso, en aquel momento de desnazificación. Bueno, el proceso de descomunización tiene que ser inmediatamente, porque de no ser así, los que están en el poder ahora cambian de nombre, se reciclan y están en menos de una generación tal vez en el poder nuevamente con un disfraz, y ahí retoman el modelo como de Venezuela, como Nicaragua, del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. Entonces hay que precisamente evitar
los errores y entender que la profundización del daño, en el caso cubano, que ya entra en lo antropológico, es mucho más serio de lo que ocurrió en el ex bloque socialista. La Iglesia Católica en Polonia tuvo un papel muy diferente. Fundamental Juan Pablo II. Correcto. Fundamental. Y el papel que tuvo la Iglesia, o sea, el Papa, en ayudar a precisamente logísticamente. En aquel momento el Vaticano logísticamente ayudó al gobierno de la administración de Ronald Reagan en colusión con el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra. Tenían una campaña para revertir el comunismo que se llevó a cabo en todos esos países. Entonces el escenario es totalmente diferente, de modo de que en Cuba tiene que haber una campaña mucho más agresiva. Pero lo bueno de todo esto, Nancy, es que Cuba no empieza en cero. La nación cubana que vive fuera de su territorio es una nación y, o sea, es parte de Cuba, aunque no tiene un Estado, gracias a Dios, o sea, no está bajo el dominio dictatorial comunista, y sigue siendo parte de la nación, y eso pues asegura de que Cuba ya empieza con desde un punto donde su nación, de nuevo en los Estados Unidos, para usar un ejemplo, está entre los índices más altos de productividad bajo todos los índices que podemos decir, comparado con la nación. En vez de Nicaragua, que está a punto de convertirse, como dice la doctora Cecilia, en un estado prácticamente neonazi. ¿Qué esperas tú ya de cara? Y me queda muy poco tiempo. ¿Qué esperas tú? Porque la ley de Renacer fue aprobada por demócratas y republicanos en Estados Unidos y hará rendir cuentas a Ortega, investigará en la corrupción de la familia. Al mismo tiempo, esto indudablemente ha quedado pues sencillamente en el rostro del olvido, porque no hay periodismo independiente. Y brevemente, Sencilla teme que se imponga un régimen de estilo norcoreano en Nicaragua. Brevemente, ¿qué esperas tú que suceda en las próximas elecciones? Esto es el resultado, hay que señalar, de precisamente la tolerancia del cometimiento de crímenes de lesa humanidad y de no hacer absolutamente nada. Es el lanzamiento, el atrevimiento de hacer todo esto que estamos viendo. Hasta que no se decidan las democracias del mundo de realmente cercar económicamente a el régimen dictatorial y poner presión a cualquiera que esté comerciando con el régimen dictatorial sandino comunista, pues van a seguir cometiendo estas atrocidades. Entonces, y eso lo saben ellos, por eso es que se atreven a decir cosas tan increíbles de que no van a dejar ningún observador extranjero, que eso no cuenta, porque no son elecciones, son votaciones diseñadas para el simulacro que sirve el despotismo comunista, tan sencillo como eso. Muchísimas gracias, Julio, por haber compartido con nosotros en esta tarde de hoy, lluviosa, con presagio de muy mal tiempo. Me despido de ti, agradeciéndote como siempre y lamentando notablemente que haya tenido que ir al exilio producto de la situación en Nicaragua, uno de los obispos que hoy por hoy está implorando que pongan sus manos y sus ojos sobre Nicaragua. Gracias, Julio. Que tengas un lindo fin de semana. Encantada. Y con Julio Silly hemos concluido nuestras labores en el día de hoy, agradeciéndole la asistencia técnica a Tony Simón y la producción pues de Jaime Almiral. Quédese ahora en sintonía con la programación de Radio Martí. Que tengan todos un lindo fin de semana y saquen el paraguas que va y está lloviendo.